Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy, un programa especial por el tema, pero también por nuestro invitado. Regresa uno de nuestros fundadores que estuvo con nosotros hace 25 años en los primeros programas. Alguien que yo diría que es una gloria de este país, un hombre brillante y además muy querido por todos. Me refiero al doctor Giraldo Alayón, a quien estoy presentando antes de hablar del tema, porque hacía tiempo que no venía y para nosotros es un motivo de satisfacción. El doctor Alayón preside la Fundación Arihuanao, el Museo de Historia Natural, fue presidente de la Sociedad Cubana de Zoología, ¿no? Sí. Y además fue uno de los ganadores de un programa que hizo época en la televisión cubana, 9550. Ah, que usted no lo vio, que no se acuerda. Bueno, ¿cuánto hace de eso ya? Más de 30 años. Más de 30 años, ¿no? Sí. Bueno, pues ese programa hizo época y él lo ganó. ¿En qué modalidad? En las arañas de Cuba. Las arañas de Cuba, porque es uno de los mayores aracnólogos de toda nuestra área. ¿Es así? Sí. Trato de hacer algo en las Trata de hacer algo, se los digo yo. Así que, pero usted pregunta, bueno, ¿y de qué tema vamos a hablar? Muy sencillo. Escuchen esto. Desde la célula hasta el ser humano, o sea, toda nuestra historia. Y el doctor Alayón nos va a acompañar en esta odisea del conocimiento. ¿Le interesa? Acompáñenos. ¿Y qué les quiero proponer a ustedes y a usted, nuestro querido doctor Alayón? Nosotros tenemos un documental que se llama precisamente De la célula al ser humano, y quiero volver a recordar que nuestro programa tiene 15 minutos menos y que no podemos ponerlo completo, ponemos un resumen que preparamos para ustedes. Yo les quiero proponer que primero veamos este resumen de este documental, que un poco habla de toda nuestra historia, la historia de la vida en este planeta prácticamente, y después regresemos y, bueno, usted es fundador, usted recuerda los principios sagrados de nuestro programa. Nunca repetir lo que acabamos de ver, sino complementar u opinar sobre lo mismo. ¿Le parece bien? Me parece bien. Entonces, teniendo la santificación pedagógica del doctor Alayón, vamos a ver el resumen de este documental De la célula al ser humano. Somos la criatura más compleja de este planeta. Un mamífero de gran cerebro que camina sobre dos piernas. Hemos surgido de la materia prima de la Tierra para dominarla y darle forma. Si damos marcha atrás en el tiempo y en la historia de cómo hemos llegado a ser como somos, vemos que es un puzzle que desafía toda lógica, que se desarrolla a través de aproximadamente 4 billones de años de giros y cambios evolutivos. Desastres que golpean. Depredadores que amenazan con acabar con nosotros. De roedores a reptiles. Todos nos enfrentamos a la extinción a cada instante. De la tierra al agua, luchando por sobrevivir a cada paso del camino. De peces a gusanos, volviendo a la primera chispa de vida, hasta la primera célula simple. Esta es la historia más extraordinaria e inverosímil jamás contada. La historia del nacimiento de la humanidad. Hay muchas teorías. Nadie sabe con exactitud ni dónde ni cuándo empezó la vida. Pero no pudo suceder sin agua. Los expertos creen que la vida llegó en asteroides o cometas. El agua está mezclada con sustancias químicas y compuestos orgánicos. Una descarga sacude la sopa química, en el lugar oportuno y en el momento exacto. Billones de voltios de electricidad dispararon una cadena de inverosímiles coincidencias.
Los átomos de las sustancias químicas se unieron en una secuencia precisa, dando lugar a un paquete de material genético. Estos genes tan frágiles no tienen oportunidad alguna en un entorno tan extremo. Pero la suerte sonríe de nuevo. Una gota de materia oleosa engulle la cadena simple, creando la primera célula. Ahora, los genes pueden mandar mensajes al exterior, dar instrucciones químicas y hace 3,5 billones de años atrás, hacen algo extraordinario. Se copian tanto a sí mismos como a la célula para crear un clon perfecto. Este es el primer ser vivo. Cada humano, cada animal, cada insecto, cada planta puede rastrear sus orígenes hasta esta sola célula. Los genes hacen que cada célula se reproduzca, garantizando tanto su supervivencia como su paso de una generación a la siguiente. Mutando y diversificándose, dispersándose a través de los océanos, haciéndose más grande, más complejo, hasta que nuestro antepasado es un gusano de agua de 8 centímetros. Esto somos nosotros hace 550 millones de años. Las mutaciones crearon distinciones entre los sexos masculino y femenino. Producimos más descendencia, pasando más genes. En este océano de oscuridad, la habilidad de ver nos dará una ventaja decisiva. La innovación más perfecta de la naturaleza empieza a tomar forma. Un puñado de células de la piel mutan. Ahora podemos hablar de la oscuridad desde la luz, encontrar más presas, esquivar más depredadores. Vivimos más y producimos más descendencia. Pronto, las criaturas con células sensibles a la luz dominarán la población. Podemos ver, y todo cuanto vemos desciende de aquella primera célula simple. Pero tenemos que darle sentido a lo que estamos viendo. Tras nuestros ojos, una pequeña colección de células nerviosas se agrupan. No ocupan más que la cabeza de un alfiler. Un día, este será el órgano más complejo y misterioso de la naturaleza. 521 millones de años atrás, este es el primer cerebro. Somos un pez llamado Milocunmingia. Nuestro cerebro puede tomar decisiones sencillas, procesar información básica. Pero no podemos ser más listos o aventajar a este otro. El Anomalocaris, el gran blanco de los antiguos océanos. Pero una tirada con suerte del dado de la genética ayuda al Milo a endurecerse. Durante millones de años, miles de generaciones, nuestro cuerpo se adapta hasta que hacemos algo que ningún pez ha hecho antes: respirar aire. Hace 350 millones de años, sacamos la cabeza fuera del agua. Este es el instante en que abandonamos el agua por una nueva vida sobre tierra. Una piel más gruesa nos protege del sol. Y unas garras fuertes, que un día se convertirán en nuestras uñas, nos ayudan a movernos por el áspero terreno, hasta que somos una casineria. Nosotros nos hemos adaptado a la vida sobre la tierra, pero nuestros huevos no. Necesitan un escudo duro que impida que se sequen bajo el sol. El problema es que los machos no pueden fertilizar un huevo a través de un escudo tan duro, pero pueden fertilizarlo antes de que éste se forme dentro del cuerpo de la hembra. El sexo, tal y como lo conocemos, comienza aquí.
El resultado es una obra maestra de la evolución. Un huevo con un escudo duro y con todos los nutrientes que necesita el embrión sellados en su interior. El sexo es el mejor modo de incrementar la variedad genética y mantener viva nuestra especie. Gracias al sexo, 340 millones de años atrás, la casineria se convierte en el primero de nuestros antepasados en vivir íntegramente sobre tierra. Hace 250 millones de años, a miles de kilómetros, en Siberia, la Tierra se hace trizas por sí sola. Una columna gigante de magma surge desde lo más profundo del planeta y continúa durante medio millón de años. Trillones de toneladas del nocivo dióxido de carbono atrapan el calor del Sol en la atmósfera. Las temperaturas se disparan hasta cerca de los 100 grados. Perecen las plantas, los herbívoros y finalmente los carnívoros. El 95% de todas las especies desaparece. Solo un pequeño puñado aguanta. Entre ellos nosotros y otras especies que un día se convertirán en los dinosaurios. Cuando las erupciones comenzaron, parecíamos un lagarto grande. Ahora somos una criatura del tamaño de un gato cubierta de pelo llamada Ecteninion. Imaginen que han sobrevivido al apocalipsis y que hoy es el día en el que finalmente es seguro aventurarse a salir del escondite. Y descubren que no están solos. Lo último que quieren ver es un dinosaurio. Un Herrerasaurus de 1,5 metros. Ha evolucionado de uno de los pequeños reptiles que sobrevivieron a la extinción en masa. Sus antepasados se adaptaron más deprisa que los nuestros, situando a los dinosaurios a la cabeza del juego, dejando que nos pongamos al día. Este es rápido, fuerte y tiene hambre. Le sostenemos la mirada al cañón de una pistola evolutiva. Nuestra única esperanza, la selección natural. Tras millones de años, nos hemos hecho más pequeños, así que somos más difíciles de cazar. Nos hemos vuelto nocturnos, haciéndonos más difíciles de ver. Tenemos frío y miedo. Puede que los dinosaurios hayan sido lo mejor que nos ha pasado nunca. Gracias a ellos tenemos sentidos más potentes y cerebros brillantes. Sin ellos, podríamos haber seguido siendo un huevo. Para proteger a nuestra descendencia del hambre de los dinosaurios, evolucionamos para dar a luz a crías vivas. En lugar de dejar que se valiesen por sí mismas, las nutrimos con leche. Las glándulas sudoríparas evolucionan para convertirse en glándulas mamarias. Es el mayor hito en nuestro viaje de célula a humano. El nacimiento de una nueva clase de animal. Uno que se diversificará en más de 4.000 especies. Desde el ratón más pequeño a la ballena más grande, hasta nosotros. Han llegado los mamíferos. Los dinosaurios ayudaron a dar forma a lo que somos. Pero hemos perdido la batalla por la supremacía. Los dinosaurios reinarán durante alrededor de 165 millones de años. Nada puede pararlos. O eso parece. Montana, 65 millones de años atrás. Un asteroide se estrella a 3.000 kilómetros de la península del Yucatán, en México.
De las cenizas de la destrucción, la nueva vida comienza a brotar. Abandonamos la tierra firme por una nueva vida en los árboles. Un nuevo mundo precisa un nuevo cuerpo. Hemos recorrido un largo camino desde la primera célula sencilla. Al menos, ahora comenzamos a entrever un parecido familiar. Somos un Altiatlasius, unos de los primeros miembros de un nuevo grupo de mamíferos, los primates. Después de 3 billones de años de evolución, llegamos a un callejón sin salida evolutivo. Somos un Ardipithecus ramidus, de 1,20 m y 36 kilos. Caminar nos permite ir hasta la comida y deja nuestras manos libres para cogerla. Lo aprende rápido. El Ardipithecus es lo suficientemente inteligente como para copiar y aprender. Encontrar refugio, un compañero y comida se vuelve más fácil, pero dar a luz se complica. Con una pelvis más estrecha, dar a luz a un niño totalmente desarrollado se vuelve imposible. Los bebés tienen que nacer antes, cuando sus cabezas son más pequeñas y están casi desarrollados. Por eso somos una de las pocas especies que pasamos años cuidando de nuestra descendencia. Los protegemos, los alimentamos y los mantenemos alejados de los problemas. 3,2 millones de años atrás somos un Australopithecus. Nuestro cerebro es del tamaño de un pomelo y caminamos sobre las 2 piernas todo el tiempo. Tenemos suerte. Esta vez el león ya ha comido. No podemos escapar de nuestros depredadores. El único modo de sobrevivir es ser más listos que ellos. Cuanto más listos nos volvemos, más tiempo vivimos. La selección natural promueve las mutaciones que mejoran nuestro cerebro, como debilitar los músculos mandibulares. Ya liberado de la presión de los músculos, el cerebro es libre de crecer. Dobla su tamaño. Hace 2,3 millones de años, este es el Homo habilis, también conocido como el manitas. Caminando sobre 2 piernas, con un cerebro grande, somos los primeros de un tipo de criatura completamente nueva. Somos el primer hombre. Después de 3 billones de años de evolución, tenemos nuestro destino en nuestras manos. Somos la primera especie en hacer herramientas. En este medio tan hostil, necesitamos cualquier ventaja que podamos obtener. No queda carne. Parece que pasaremos hambre otra vez. Pero hay tuétano dentro del hueso, repleto de energía. Las herramientas son la clave para una forma de vida completamente nueva. Las emplearemos para cultivar, construir ciudades y viajar al espacio. Nuestros pulgares se hacen más fuertes, sostienen una taza, recogen un bolígrafo. Podemos hacer todo eso porque hace 2 millones de años el uso de herramientas cambió nuestros cuerpos y el curso de la evolución. Hemos reconstruido la historia de nuestros antepasados a partir de sus huesos, pero desde la inmensidad de África, todos los huesos que se han encontrado de nuestros tempranos antepasados humanos cabrían en la parte trasera de una camioneta. Menos de un hueso de cada billón se convierte en fósil, factor a tener en cuenta ante las posibilidades de encontrar esos huesos a través de millones de kilómetros cuadrados.
Y queda claro que la mayor parte de los restos de los seres que hayan vivido se han perdido. Nuestro árbol genealógico es un puzzle gigante con la mayor parte de las piezas perdidas. Pero hace 1,8 millones de años, una pieza cae en un lugar y encontramos una nueva especie en escena, el Homo erectus. Hasta ese momento éramos carroñeros, pero ahora somos cazadores. Y aprendemos a colaborar con otros miembros de nuestra especie. La caza ha comenzado. El impala puede correr rápido, pero nosotros podemos hacerlo más lejos. Unos hombros bajos y unos torsos largos nos estabilizan. Los poderosos músculos de las nalgas se contraen, se expanden y nos impulsan hacia adelante. El sudor impide que nos sobrecalentemos. Cubierto de pelo, el impala está exhausto. Fuego. Da lugar a una idea que convertirá a nuestros antepasados en humanos. Calor, luz y seguridad están a nuestro alcance. El poder de la naturaleza está en nuestras manos. Protegidos de los terrores de la oscuridad, nuestra extensa familia se reúne. Trabajando conjuntamente, estas tempranas familias consiguen comida más a menudo, así que vivimos más. Esa es la ventaja de la vida en familia. La razón por la que la mayoría de nosotros vivimos como lo hacemos hoy en día. La carne es demasiado preciada como para perderla. Y cocinada, la carne es más fácil de masticar. Los poderosos molares que usábamos para masticar la dura carne cruda se retraen bajo las encías, donde permanecerán como nuestras muelas del juicio. Al 35% de nosotros no nos saldrán, un signo de que puede que la evolución las haga desaparecer. Al gastar menos energía masticando, nuestros antepasados tienen excedente de energía. El cerebro crece hasta tener el tamaño de una pelota de softball, un 50% mayor que antes de la invención de la cocina. El erectus es el más inteligente, nuestro antepasado más cooperativo hasta la fecha, pero con varios machos adultos en una extensa familia, las rivalidades son inevitables. Si nos comunicamos, viviremos más. Nuestra lengua cambia de forma, baja hacia la garganta, arrastrando la laringe, permitiéndonos crear diferentes formas en la boca, creando nuevos sonidos y, finalmente, palabras. El lenguaje es nuestra mejor herramienta. Es la última pieza del puzzle que convierte a nuestros antepasados en nosotros mismos. Hace 200.000 años, tras 3,3 billones de años de lucha por la supervivencia, hemos llegado. Somos Homo sapiens, que significa hombres sabios. Acabamos de ver este fascinante material y, doctor, entramos directo en materia.
primero su opinión profesional. Recuerde, no repetir, sino complementar algo que no esté u opinar lo que usted considere. El documental, en cierto sentido, es un documental bastante explícito, aunque bien breve. Es muy difícil poder recrear 3.800 millones de años de evolución en un documental. Eso es extremadamente difícil, porque hay toda una serie de características, de detalles, de extinciones, de apariciones y de interrelaciones que se nos pasan por alto, que no aparecen en el documental y son importantes. Este tipo de documental, cuando se hace un resumen de tantos miles de millones de años, nos hace pensar algunos, falsamente, de que la evolución, es decir, ese desarrollo de células a humanos, ha tenido un propósito determinado. Es decir, el colofón, lo irremediable de ese largo proceso evolutivo, era arribar a nosotros, a los seres humanos. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque la evolución como tal no tiene ningún propósito. La evolución es un proceso aleatorio, es un proceso contingente, es decir, que hay fenómenos que pueden o no darse, y es un fenómeno que está sujeto a factores internos del propio desarrollo del planeta y a factores externos. Recuerden que la última gran extinción masiva, hace 66 millones de años, fue la caída de un cometa o meteorito de 10 kilómetros de diámetro, que cayó precisamente muy cerca de donde hoy estamos, en la península de Yucatán, un lugar llamado Chicxulub, que cuando aquello Cuba no existía. Eran unas islas volcánicas ahí que aparecían y desaparecían. Pero ese efecto, es decir, la caída de ese meteorito trajo al traste todo un cambio inesperado en un grupo de animales que en aquel momento eran exitosos. Los dinosaurios, los reptiles voladores, los reptiles marinos, los moluscos marinos y toda una cantidad de plantas, vamos a decir que primitivas, y toda una serie de paisajes que desaparecieron por la conmoción primero cataclísmica y después ecológica que produjo la caída de ese meteorito, que pudo o no haber caído, pudo haber sido absorbido por Júpiter, como pasa con la mayoría de los meteoritos que se acercan a la Tierra, pero en este caso no fue así, vino de otro lado y fue un evento fortuito que trajo como consecuencia el rumbo supuestamente normal que debía llevar el desarrollo de aquellos grupos animales que vivían a finales del Cretácico. Si lo vemos así, entonces ese recorrido, esa saga de célula a humanos o de célula a metazoos, animales con muchas células y organizados en sociedades y con conductas y con reproducciones, no tiene por qué ser determinista. Pudo o no pudo haber sido. O sea, el ser humano, donde estamos usted y yo que estamos aquí ahora, no era el objetivo final de una evolución. En ningún momento. Ahora yo le quiero preguntar, entonces, vamos a suponer que no hubiera caído el meteorito. Yo sé que los científicos no especulan, que no basan respuestas, eso es una lección que ustedes me han dado en todos estos años, lo he aprendido de ustedes, pero podía no haber, usted mismo lo dijo, podía haber sido absorbido por Júpiter, ¿no? Sí. Y no haber caído. Estaban los dinosaurios. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Pudiera haber ocurrido que otra especie, los dinosaurios u otra, hubiera evolucionado a una inteligencia tecnológica como el ser humano? Bueno, eso es muy especulativo decirlo, pero hay un paleontólogo canadiense, hace 30 años aproximadamente, que escribió sobre eso. Y él dice que habían un grupo de dinosaurios. Nosotros aquí creo que lo hablamos hace... En una ocasión lo hablamos. ¿Cómo lo no? hablamos aquí. ¿Cómo no? Los dromeosaurios, los famosos del grupo de los velociraptor, que son dinosaurios, eran dinosaurios que cazaban aparentemente en grupo, que tenían visión binocular, que eran bípedos, que tenían el primer par de patas con pequeñas garritas o manitos. Es decir, tenían una serie de preadaptaciones o de exaptaciones, que se usa también ese término,
que es un término de Gould, que los podían ser propicios a desarrollar habilidades con ese cerebro que tenían mayor que el resto de los reptiles, sangre caliente, porque se sabe que eran sangre caliente, tenían coberturas de plumas, hoy se saben que tenían plumas porque ellos están muy relacionados con las aves actuales. Ustedes saben que las aves actuales prácticamente son el vestigio de los dinosaurios, que lograron sobrepasar la catástrofe del Cretácico terciario. Pero ese grupo de dromaeosaurios, donde estaban los velociraptors, quién sabe, pudieran haber llegado a desarrollar quizás un grado de habilidades. Yo no me gusta hablar mucho de inteligencia, porque ustedes saben que la definición de inteligencia es muy complicada, porque tiene muchos matices. Podemos ser inteligentes para una cosa, pero muy brutos para otra. Entonces la definición de inteligencia es difícil, pero sí creo que hubieran podido llegar a un grado de habilidad que los acercara a lo que fueron después los primates. Porque los primates, que ya existían cuando estaban los velociraptors, en unos pequeños animalitos del tamaño de una rata, un poquito quizás mayor, existían en Norteamérica, los restos se han encontrado hace unos años. Nunca ese grupo sobrepasó ese tamaño, porque siempre estuvieron a la sombra ecológica, conductual y de presión de los dinosaurios, porque eran un grupo exitoso. Conforme había velociraptor con capacidades o potencialidades para desarrollar inteligencia en un futuro, también habían grandes depredadores y carnívoros voraces, rápidos, veloces, que hacían que estos mamíferos, que convivieron 100 millones de años con ellos, no pasaran de esas tallas y tuvieran que estar el día entero escondidos en cuevas y ser nocturnos, la inmensa mayoría. Eso los salvó precisamente de esa catástrofe. La catástrofe que barrió a los dinosaurios a finales del Cretácico permitió que los mamíferos explotaran, vamos a decir que se diversificaran. No inmediatamente, porque hubo que esperar casi 10 millones de años, porque a la Tierra le costó mucho trabajo recuperarse, pero sí, repito, que especulando, podemos decir que si no hubiera caído el meteorito, tal vez no estaríamos sentados dos mamíferos aquí conversando en la televisión cubana. Pero de lo que usted me acaba de decir, yo puedo interpretar que usted dice que hubieran podido evolucionar hasta donde estaban los primeros Homo sapiens, ¿no más allá? No. Por ejemplo, crear tecnología, lenguaje. Hay una de las películas famosas de Parque Jurásico donde los especialistas, los homólogos suyos, de los actores, por supuesto, hablan de que ya había una especie que se comunicaban, que tenían cierto lenguaje entre ellos. Bueno, esta cuestión de la comunicación casi requiere otro programa, porque es un programa complicado. Es decir, el uso de signos para comunicarse se llama semiótica. Si la semiótica es el uso de signos, es decir, usted interpreta una cosa y utiliza un signo para interpretar esa cosa. Pero existe dentro de la semiótica una especialidad que se llama zoosemiótica, que es los signos interpretados por los animales. Porque por supuesto que los signos no salieron de la nada, ni el lenguaje de nosotros salió de la nada. Todos suponemos en este momento que tiene que haber habido un protolenguaje o un prelenguaje. Y sabemos hoy en día que muchos grupos animales se comunican entre sí. Por ejemplo, las abejas, que están bien lejos evolutivamente de nosotros, tienen un lenguaje de comunicación para decir dónde están las flores, dónde está el polen, las rutas, la posición del sol, la velocidad del viento. Es decir, esos animales que para nosotros son extremadamente sencillos y primitivos, utilizan un código determinado para comunicarse. Es muy probable y es casi seguro que esos dinosaurios, porque no podemos decir reptiles porque ya son una fase más avanzada, esos dinosaurios sí deben haber tenido sistemas de comunicación, porque se sabe que en el caso de los velociraptors, que cazaban en grupo. Para poder cazar en grupo hay que comunicarse, si no, ¿cómo coordinamos la cacería? Hoy en día se sabe que los lobos que cazan en grupo se comunican, los perros del cabo que cazan en grupo se comunican, los leones y las leonas, que son las que cazan las leonas, fundamentalmente se comunican entre sí con gruñidos diferentes. En las aves hay comunicación, en las bandadas, comunicación vocal y hay comunicación corporal. Es decir, es muy lógico que eso haya sido así y que pudiese haber evolucionado
o haberse dirigido hacia una mayor, vamos a decir que sofisticación, que es lo que es el lenguaje nuestro. Pues el lenguaje nuestro es el más sofisticado de todo y es el que nos ha permitido desarrollarnos y hacer esta civilización, que es una civilización tecnológica, que es la civilización nuestra. La civilización industrial es una civilización tecnológica que tiene, y hay que estar claro, no más de 200 años, porque antes no había civilización tecnológica. Hubo 20 civilizaciones anteriores que no dominaron la tecnología como nuestra civilización, que tiene sus características por eso. Entonces, en este caso, este grupo que tenía las precondiciones anatómicas, estamos volviendo a los dinosaurios, y tenía una serie de características que después nosotros usamos, es decir, los primates usamos, como la visión binocular, como el cerebro grande, como la postura erguida, como las manos libres. ¿Por qué eso no podía haber desarrollado quizás un nicho ocupacional más avanzado? O sea, nicho ocupacional más avanzado pudiera ser que crearan instrumentos, crearan una civilización, crearan casas, etcétera. ¿Quién sabe? A mí me gustaría llamarle horizontes adaptativos. Nicho, porque el nicho comprende funciones y el horizonte adaptativo es una cosa más, digamos que más, como dice la palabra, más horizontal y permite no solo la funcionalidad, sino la ocupación y la relación. Porque todo este desarrollo tecnológico y todo este desarrollo de la comunicación está basado en las relaciones sociales. Las relaciones sociales son el preámbulo de todo esto. Me agrupo, así decía Margulis. Margulis decía, Lynn Margulis, que es la madre de la simbiogénesis, de otro aspecto de la evolución que se llama simbiogénesis. Ella decía que la evolución no era solo una guerra de colmillos y garras, como decían los viejos evolucionistas de finales del siglo XIX, sino era mucho de cooperación. Había mucha cooperación. Y es cierto, hay competencia, pero hay cooperación. Y la cooperación implica sociedad, y la sociedad implica comunicación, y la comunicación implica desarrollo, y desarrollo de técnicas, y desarrollo de instrumentos. Entonces, ¿eso va a quedar así? ¿O usted cree que haya más discusión? Bueno, no se sabe en el futuro. No, tal vez viene un lingüista aquí, nos dice, o un sociólogo, y dice, bueno, no, tiene otras ideas. No sé, a mí me parece que este es un tema multidisciplinario. Nosotros aquí tenemos que apelar a la sapiencia o a la experiencia de diferentes especialidades y sobre eso dialogar. Pero es que a partir de eso mismo yo le tenía una última pregunta, ya el tiempo aquí nos castiga. En estos momentos se habla de muchos peligros, no es el tema de hoy, ese es un tema de otro programa, para la civilización humana, para el futuro del planeta, etc. Puede ser que otra especie de nuestro planeta evolucione y sustituya a los humanos como especie dominante del planeta. Bueno, si nosotros seguimos, es decir, nosotros como especie, yo creo que es difícil que se nos pueda sustituir, porque vamos a suponer que la civilización pueda terminar por X motivo, una guerra, un problema de recursos agotados, problemas con la biodiversidad, y el modo de vida que tengamos ahora tenga que cambiar. Pero ya las habilidades y las experiencias que nosotros tenemos, es muy difícil que en esa competencia otra especie nos sustituya. Si la humanidad desaparece, aquí hubo un programa que tuvimos nosotros, ¿qué pasaría en el mundo? Que es un libro, si el hombre desaparece. Y verdad que lo que planteaban ahí tenía mucha lógica. Todo iba a cambiar, las ciudades se iban a llenar de animales. Yo creo que hay algunas especies que tienen posibilidades de, no quizás de sustituirnos en este avatar tecnológico, porque el avatar tecnológico nuestro está determinado por nuestras preadaptaciones, por tener manos libres, por tener cerebros grandes, por tener dedos oponibles. Por ejemplo, los delfines no tienen nada de eso. Tienen capacidades de comunicación, tienen grandes cerebros. Hablo de los cetáceos, no solo de los delfines. Los cetáceos en general, porque las orcas son muy hábiles también. Tienen dialectos, tienen cosas, pero ¿cómo pueden desarrollar herramientas? ¿Cómo pueden fabricar instrumentos? Solamente eso, hasta ahora, el ejemplo que tenemos somos nosotros. Le decía yo aquí a mi querido amigo Oscar, en una ocasión,
que el problema es que generalmente cuando nosotros hacemos un análisis de eso tenemos lo que se llama defecto de muestra, que es que la muestra que tenemos somos nosotros. Entonces quiere decir que no tenemos cómo comparar. Y una de las de la fuerza grande, es decir, de los métodos grandes que tiene la evolución, la ecología y la biología, vamos a decir que evolutiva, es la comparación. Al comparar nosotros nos damos cuenta de que qué diferencia había entre un elefante y un hipopótamo, que son más o menos parientes. ¿Qué diferencia hubo entre un dinosaurio y un ave? El método comparativo y el método de análisis. Pero en el caso de nosotros como humanos, no tenemos cómo compararnos, sino con los que nos han acompañado en esta gran jornada evolutiva de 3.000, super jornada evolutiva de 3.800 millones de años. No hay otro ente biológico que se nos equipare en tecnología para nosotros podernos comparar. Y hasta ahora no ha aparecido. Entonces, siempre tenemos el sesgo de la especulación. Tenemos que especular y entonces eso da pie a muchas cosas. A muchas cosas. Yo sé que hay gente que no le gusta, pero es que me viene la pregunta. Doctor, lamentablemente estamos ya, el tiempo nos golpea. Yo quiero invitarlo a que usted me acompañe ahora a lo que aquí cariñosamente llamamos el momento de nuestros accionistas principales, que es la correspondencia con nuestros televidentes. Así que vamos a la pantalla. Bueno, esto lo envía Aniel Pupo. Dice, propongo que se haga un programa sobre los efectos de la luna en la Tierra. Se me hace necesario ir al más mínimo detalle y una profunda explicación, pues sin este satélite natural sería imposible la vida en la Tierra. Saludos. Bueno, muchas gracias a usted. ¿Le parece un buen tema? Muy buen tema. Muy bueno. Dicen que fue algo que cayó, creó el Pacífico y después subió y después se formó. No, el choque de un protoplaneta TEA. Bueno, pero eso es otro programa. ¿Usted lo haría? ¿Se embulla a hacer ese programa? Sí, pero me gustaría que estuviera Oscar también. Que claro, el astrónomo mayor le toca. Para apoyarme con el astrónomo, porque si no... Le toca, pero bueno, ahí nos sale un buen programa. Muy interesante. Y sobre todo, después que se formó, como se formó, ¿qué efectos provoca hoy? No, la estacionalidad del planeta. Bueno, no, adelante. Ese es otro programa. Bueno, mire, ya salió un programa de una correspondencia, de un correo de ustedes. Así que muchas gracias a ustedes. Y ahora los invito a que vayamos al momento de las interacciones, cómo ustedes interactúan con nosotros. Como siempre hacemos, para el final dejamos a nuestro programa de Radio Rebelde. Recuerden, sábado 12:15 del mediodía por Radio Rebelde, donde va a estar vía telefónica, doctor. Recuérdense que el doctor es el presidente de la Fundación Ari Guanabo, San Antonio de los Baños. Entonces, vía telefónica, teletrabajo, ¿no? Algo bueno queda de la pandemia. Va a estar en el programa de Radio Rebelde. Recuerde, sábado 12:15 del mediodía va a estar el doctor Alayón. Este fascinante tema desde la célula al ser humano, la evolución y el futuro y todo, usted llame, participe, que ustedes son los accionistas principales. Así que muchísimas gracias a ustedes, doctor. Infinitas gracias por estar con nosotros aquí. Espero retomemos el paso más frecuente de nuestras antiguas colaboraciones para bien de todos. Muchas gracias a ustedes y me siento de nuevo parte de la familia de Siempre lo ha sido, nunca lo ha dejado de ser. Muchísimas gracias. Y ahora, amigos, solo me resta, como cada semana, pedirles que este sea solo el inicio para que usted lea, escuche, vea, busque, profundice, alimente su cerebro. ¿Para qué? Para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes.